Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshamitam Yena Tasmai Shiguravina Mahas Chaitanya Manogushtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakalam Shamdati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Haribol, Shri Yuta Krishna, Bhaktamalam Shri Gurum Vaishnava Shri Rupam Sagar Jatam Sagana Raghunatam Pitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Svisatam Vitam Jahe Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpati Gopesha Kantara Kantanastu Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwara Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Haripriya Bhaktya Vihina Parada Lakshya Ikshiptascha Kamadi Tarangamadi Kripamaitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanarvindam Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Panchakalpatruvascha Kripa Sindhu Vevacha Patyanam Pavane Vaishnava Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasti Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Jai Haribol devotos Dandavat Pranams. Y ahora sí está listísimo el Prabhu Advaita con el capítulo 8 de Shri Guru y su gracia. Adelante, por favor, Prabhuji. Jai Prabhu, Ohemnati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakchurumilitan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Capítulo 8, separación del Guru. Su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, aconsejó a sus discípulos mayores que si surgiera la necesidad de consultar una autoridad espiritual más elevada después de su desaparición, ellos debían acudir de una vez a su hermano espiritual Srila Sridhar Maharaj. Él dijo, considero que Mesisha Guru, el maestro espiritual instructor, es Srila Sridhar Maharaj. ¿Qué decir entonces del beneficio que pueden obtener los demás con su asociación? Justamente después de su desaparición, sus discípulos mayores se acercaron a Srila Sridhar Maharaj y le pidieron consejo para guiar la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. El siguiente es un extracto de esas conversaciones. Devoto, después de la partida de nuestro amado maestro espiritual, hemos venido aquí a ofrecerle nuestros respetos, así como a escuchar su consejo altamente estimado acerca de ciertos asuntos. Si usted fuera tan gentil, Srila Sridhar Maharaj, la desaparición de un maestro espiritual se menciona en el Shastra con un ejemplo. El discípulo es como un loto, el maestro espiritual es como el agua alrededor del loto. Como en una laguna o en un lago, la posición de su Gurudeva es como el agua y Krishna es como el sol. Mientras el loto esté flotando en el agua, el sol alimentará al loto, pero si el agua desaparece, ese mismo sol quemará al loto. Sin agua el sol Krishna quemará al loto. Sin la ayuda del Guru, el discípulo no está en ninguna parte. Sin el Guru todo es vacío. Raghunath Das Goswami ha dicho, en ausencia de mi Gurudeva, la colina de Govardhan, la representación de Krishna mismo, me parece exactamente igual que una enorme boa que viene a devorarme. Y Radha Kunda, el lugar divino más santo del Gaudiya Sampradaya, parece como las fauces de un tigre que viene a devorarme. Ellos me causan tanta ansiedad en ausencia de mi Gurudeva, mi guardián espiritual más elevado y querido. Mi Gurudeva, quien tiene el mayor afecto por mí, no está aquí. ¿Cómo puede suceder esto? Todo es vacío. Todo ha desaparecido con su partida. Tal sentimiento profundo de separación llegará al corazón de un discípulo sincero. Cierta vez, uno de sus devotos dijo en su conferencia que la separación es la más elevada de las realizaciones. Estuve muy contento de escuchar de sus labios que la separación, Vipralamba, es el logro más elevado. Sin separación, nada más puede venir a nosotros. La expectativa de encontrar a Krishna se nos presentará como Vipralamba. Por lo tanto, Vipralamba es la cosa más auspiciosa en la conciencia de Krishna. Y también podemos tener conexión con Krishna en esa separación. Así que Vipralamba es la posición más segura y valiente. Si podemos permanecer firmes y conservar el recuerdo de Gurudeva en su separación, entonces habremos pasado la prueba más alta. Devoto. Cuando nuestro maestro espiritual vivía,
Lo veíamos como la autoridad absoluta por encima de todo, incluyendo nuestro cuerpo gobernante. ¿Cómo debemos entender la posición de los nuevos maestros espirituales y sus relaciones con sus hermanos espirituales y sus discípulos? Srila Sridhar Maharaj, la posición del Acharya con sus discípulos tiene que ser absoluta. Él tendrá autoridad absoluta con sus discípulos. Sin embargo, debe ser cuidadoso para que la autoridad no lo vuelva insensato. La autoridad es parte del pratishta, nombre y fama. También existe otra tendencia. Cuando un guru se relaciona con el Vatsalya Ras, calidad de guardián sobre sus discípulos, disminuye su relación amistosa con sus hermanos espirituales. Surge cierta clase de discriminación y cautelosamente se mueve hacia sus discípulos, descuidando con indiferencia su relación con sus hermanos espirituales. Es seguro que llegue esa tendencia y es muy difícil mantener un equilibrio. Por lo tanto, se descuida a los hermanos y se presta más atención a los hijos. De esta forma, el gurú se parcializa. Cuando él está en asociación estrecha con sus discípulos, ellos tienen libertad. Se le ha dado una oportunidad de superioridad absoluta. En esa posición es muy difícil conservar la pureza debido a la tentación. Existe la posibilidad de caerse del plano de Acharya. El gurú lo es todo. La autocracia y la democracia no se llevan bien. Nuestro sistema es autocrático. El gurú lo es todo. Nuestra sumisión al gurú es incondicional. Si un discípulo ve que los poderes de su gurú son restringidos por otros Vaishnavas, sentirá una gran confusión en su mente, una confusión en la fe absoluta en su gurú. Aquí es cuando el concepto de Krishna como Dios viene en nuestra ayuda. Él, de quien pensamos que es el más supremo, Krishna Yasoda, le da azotes. Él lleva los zapatos de Nanda sobre su cabeza y él es la suprema personalidad de Dios. De esta manera podemos arreglarlo todo, debemos armonizar todo. La fe absoluta como la posición relativa de lo no absoluto. El gurú se debe reconocer por un juicio imparcial. Todo el mundo piensa que su madre es la más cariñosa, pero cuando se hace una comparación entre dos madres para ver quién es la más cariñosa, se debe aplicar un criterio imparcial. Esto se llama tatasta vichara, una comparación imparcial de consideraciones, absoluta y relativa. Cuando los dos son pesadas, el cálculo absoluto siempre tendrá un mayor valor. La posición de Acharya es muy intrincada, es muy difícil someter a un Acharya a las reglas. Verá usted, es nuestra experiencia práctica. Por favor, escuche y tenga en cuenta la posición de Acharya es una cosa relativa y también lo es la posición del discípulo. Igual que la relación entre madre y niño, padre e hijo, esposa y esposo, aunque para sus hermanos espirituales un gurú se ha visto en una posición relativa, para el discípulo el gurú es absoluto. Así que los ajustes entre lo relativo y lo absoluto son una cosa difícil, pues es un problema eterno. Aún en el Krishna Lila hay enemistad entre el Madhurya Ras y el Vatsalya Ras, pero cuando llega la consideración absoluta, las dos razas deben ser incluidas. El guru más que Dios. Para un discípulo, la posición de su guru es suprema, aún más que Dios. Esto se dice en las escrituras. El guru está más cerca y es más querido para nosotros, que Dios mismo. Dios tiene que tratar con muchas cosas, pero el gurú solo está preocupado por mi bienestar. La posición del gurú es de más ayuda para el discípulo que Dios. Si dentro de su sociedad usted desea un crecimiento natural del respeto del discípulo por el gurú y la verdad absoluta, debe permitirse tal razón en su constitución para que éste tenga plena efectividad. La ley no lo es todo. La ley de nuestra sociedad se debe acomodar para que nutra el sentimiento divino. De otra manera, no es ley. La ley debe promover la fe. La jurisdicción del sastra es limitada. Está indicado solo para promover el amor, y cuando el amor llega será libre. El trabajo tranquilo y armonioso únicamente es posible en el área del amor. Srila Rupa Goswami dice que Vaidhi Bhakti, devoción bajo la guía del sastra o leyes y reglas, es provechoso solo hasta cierto punto. Ayudará al despertar interno del amor y el afecto y luego se retirará. La ley se retirará, dando paso a la corriente espontánea del amor. La ley es necesaria, especialmente en los niveles bajos.
pero debe dejar espacio para el movimiento libre en la relación. La libertad es la cosa más elevada. El servicio libre es raga marga y este es el servicio apropiado, no el servicio que es regulado y forzado y presionado por la ley. Eso no es servicio. Nuestra aspiración es brindaban. Así queremos un servicio libre. Sin libertad, el servicio no tiene valor. El trabajo forzado no es un trabajo. Se necesita un trabajo de amor. Por eso todos estamos fuera. Debemos pensar esencialmente que todos estamos afuera, no solamente por la Constitución, sino por la cosa por la cual se ha creado esta Constitución. Estamos fuera por ese alto objetivo de la vida, el amor divino. La Constitución debe promover esa aspiración. Con ese sentimiento debemos continuar. Nuevas personas están llegando con su fe y se le debe fortalecer su fe y también ajustarla para que la fe de una persona no confunda a otra. Los mesías de la fe libre. Ninguna ley debe limitar o controlar a la acharya, porque entonces el estrada del discípulo desaparecerá y todo será una máquina mecanizada. Más aún, toda la cosa será reducida a materia. Somos los mesías para desarrollar la fe interna y libre en el Señor. La fe, esta es la que debe ser alimentada. Esta clase de enredadera debe ser plantada en el jardín del corazón, regada y consentida. La característica misma de la fe no debe ser perdida por la violación o la presión excesiva de las leyes y las reglas. Se debe conservar la corriente libre del amor. El movimiento del señor Chaitanya es más de corazón que de intelecto. Siempre debemos considerar esto. El intelecto no debe estorbar la corriente libre del corazón. Siempre debemos recordar esto. El amor libre y la fe libre son las únicas cosas, las más valiosas, por las cuales hemos salido de nuestra propia casa y nos hemos unido a esta misión. Esta pureza de propósito debe permanecer intacta siempre. Por supuesto, es necesaria alguna ayuda de la ley y de las regulaciones, pero no tanta que impida el crecimiento de nuestra vitalidad. Tenemos que promover la vitalidad, el espíritu verdadero, el propósito real de la misión debe ser lo más importante y los tratos indulgentes son necesarios entre ustedes. Se dice, un diente corta la lengua, tengo que sacarme el diente. Ustedes son un todo orgánico, sus tratos no deben ser de tal clase que se olvide el perdón del amor. La entrega de amor conquistará más que la entrega de la ley. ¿Cuál es la necesidad de tanta formalidad y estilo cuando al final de cuentas todos somos sirvientes del Señor? El acharya enfrenta dos peligros. El primero es la parcialidad. Parcialidad significa libertad total con su discípulo. Esta relación también es más atractiva para él. El segundo peligro es la desviación. Por lo tanto, la desviación y la parcialidad pueden causar la caída del acharya. Estos son los dos enemigos del acharya y aquel que toma esta posición debe ser particularmente cuidadoso con estas dos cosas. La posición de un acharya es peligrosa, está llena de tentaciones. En consecuencia, un deseo fuerte, sincero e indomable por las aspiraciones más elevadas de la conciencia de Krishna es la necesidad indispensable de un acharya. De otra manera, él no puede conservar su posición, él caerá, se ha convertido en maestro y pensará, soy el maestro de todo lo que estudio. Él es monarca dentro de un círculo particular y la monarquía puede acarrear la locura. Esta es una gran tentación. Si uno no es suficientemente consciente de este hecho, uno no podrá mantener su posición. Para alguien que tiene poder sobre hombres y dinero, es muy difícil mantener una posición de sirviente. El ego de la superioridad, el cual se encuentra dentro de todos nosotros, viene a atacar el gurú. Después de todo, estamos vagando por la tierra de la explotación. Por lo tanto, debemos ser muy vigilantes y analizadores con nosotros mismos. El síntoma general de salud es que mientras más alto llega alguien, más piensa, estoy cayendo. Este método indirecto de medición se debe aplicar para medir nuestro avance interno. Externamente, uno debe permanecer en una posición superior, pero internamente siempre debe estar pensando, oh mi Señor, estoy tan necesitado, dame más gracia, no puedo conservar mi posición. Dinero, mujeres y fama. Es una gran desgracia cuando un gurú Vaishnava se desvía de la línea. Es raro, pero sucede ocasionalmente.
Los síntomas generales de desviación caen en 3 clases: kama, kamani y pratista. Dinero, mujeres y reputación. Primero, el gurú pierde su atracción por su propio gurú y el sastra upadesh, el consejo del sastra. Luego, lo que él expresaba anteriormente, citando las escrituras y las palabras de su propio gurú, se va ausentando gradualmente de él. Su atracción por las cosas más elevadas se debilita. Esto es pratista, prestigio. Kanaka, kamini, pratista, dinero, mujeres, nombre y fama. Estas son las 3 pruebas que deben hacerse para ver si alguien es un sadhu o no, o qué grado de sadhu es él. La primera cosa es la desviación de los gurús más altos. Eso puede detectarse. Esto es pratista, orgullo. Después, él mostrará tendencia a guardar el dinero y no a gastarlo. Se debe recoger dinero, pero debe ser distribuido para el servicio del Sampradaya, para el servicio de los Vaisnavas. Pero acumular dinero, esa es la segunda señal de desviación. La tercera es la atracción hacia las damas. Por supuesto que debe tener relación con el dinero y las mujeres, y también con el honor de sus discípulos. Esto también es necesario, pero solamente con un objetivo divino, un propósito divino, no para él mismo. Pero si podemos detectar que él está utilizando todas estas cosas para su interés personal y no para la causa del Sampradaya, entonces debemos ser muy cuidadosos. Al principio podemos descuidar algunos problemas ocasionales. Algunos ejemplos de estas clases de desviaciones pueden ser ignorados, pero si notamos que ellas se vuelven más frecuentes, entonces debemos inspeccionar la situación cuidadosamente y debemos hacerlas conocer de personas que estén en su posición similar a la mía, y después de consultar podemos llevar el asunto a fuentes más altas y consultar con otros acharyas en quienes confiemos. Cuando encontremos que lo que nos pareció en un principio algo sin importancia es verdadero, injurioso y de gran magnitud, y que nuestro maestro espiritual está cayendo, entonces tenemos que actuar para salvarnos. Debemos tratar de tomar medidas que nos salven de esta contaminación epidémica. Tenemos que tratar de salvarnos y también tenemos que tratar de salvar a los otros que pueden caer víctimas de la misma explotación que nosotros. Esto debe hacerse con toda sinceridad. Existe la posibilidad, se menciona en los astras, y también existen muchos ejemplos prácticos. Por lo tanto, no podemos progresar si estamos soñolientos, pero tenemos que avanzar con nuestros ojos siempre abiertos. Abandonar a los gurús falsos. Devoto, si el gurú iniciador cae del camino, ¿qué debe hacer su discípulo? Srila Siddhar Maharaj. Él debe tomar refugio de nuevo en el santo nombre de Krishna y esperar algún tiempo. Si desde el principio el gurú fue un discípulo sincero de su maestro espiritual y ahora, como resultado de algunas ofensas, está siendo abandonado por su gurú, él quizás se desvíe por algún tiempo, pero puede regresar de nuevo a su posición. Sin embargo, se dice en el Mahabharat, Adoya Parva 179.25, Grurapi Avalitasya Karkaryam Ahanata Uktapata Praktipanyasya Praktiago Vidityate. Un gurú que no sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, quien ha dejado el camino del servicio devocional, debe ser abandonado. Esto se encuentra en la declaración de Bhishma en el Mahabharata. Bhishma es uno de los 12 Mahayanas, y esto es lo que le manifiesta a su Astra Guru Parashurama. Jiva Goswami dice que si el guru se desvía, debe ser abandonado, pero pueden haber circunstancias en las cuales, por el deseo inconcebible de Krishna, el guru puede desviarse durante algún tiempo y luego regresar de nuevo. En este caso, el discípulo debe esperar algún tiempo. Es muy infortunado para el discípulo que estas cosas sucedan. Usted encontrará este tratado muy elaboradamente en la Harinama Chintamani de Srila Bhaktivinoda Thakur. Si un hijo deja su hogar y desobedece a su padre, el padre se volverá indiferente con él y puede excluirlo del testamento. Sin embargo, si después de un tiempo el hijo regresa y de nuevo es obediente, entonces podrá recoger su herencia. De una manera similar, nuestro maestro espiritual puede desobedecer a su gurú y entonces su gurú se volverá indiferente hacia él por algún tiempo, pero si él regresa al camino correcto, eso es su terapia. ¿Cómo? Esto se explica en el Bhagavad Gita, Apichet Sudaracharo. En consecuencia,
No debemos actuar precipitadamente ante estos incidentes desafortunados, sino que debemos esperar y ver. Todo debe hacerse sensatamente. Al tratar de comprender las relaciones entre un gurú y su hermano espiritual y un gurú y el discípulo, entonces encontraremos muchos puntos sutiles de sentimiento. De la misma manera que cuando Krishna entró en la arena de Kamsa, él parecía diferente ante las diferentes personas, y los discípulos tendrán una visión de su gurú y sus hermanos espirituales tendrán otra visión y disposición. Los discípulos de un gurú genuino verán a su gurú como estando con Krishna, pero eso no puede ser visto por sus hermanos espirituales. En el Madhurya Ras, Krishna es visto de una manera, y en el Vatsalya Ras, la Madre Yasoda lo ve de otra forma. Los sirvientes lo ven de otra forma. Los rishis, como Garga Muni, lo verán de otra forma. Así como Krishna desee mostrarse, será visto. Usted puede ver a su gurú a su propia manera. Sin embargo, usted tiene que comportarse de tal forma que la fe de los recién llegados no sea confundida. Siempre debemos animar a los recién llegados, porque es muy difícil para un alma caída conseguir su fe y su respeto y ofrecerlos al gurú. Nuestra máxima preocupación debe ser que ellos logren el mayor respeto y lo ofrezcan al gurú. Por otro lado, yo puedo tener mi propia concepción sobre mi hermano espiritual, puedo fomentarlo dentro de mi corazón. Debe tratar de no molestar a sus discípulos tanto como me sea posible. Si desafortunadamente cae un acharya y él mismo prueba su falta de capacidad, si esto llega a un grado suficiente, entonces se deben tomar ciertas medidas. Tendremos que tomar alguna acción desafortunada, pero dejemos que Dios nos salve de esa condición desastrosa. Este debe ser nuestro sentimiento. Dios tiempo como sea posible. Tanto la consideración relativa como la absoluta van una al lado de la otra. Los discípulos deben ser animados principalmente de otro lado, el rango debe ser respetado tanto como sea posible. Tanto la consideración relativa como la absoluta van una al lado de la otra. Los discípulos deben ser animados principalmente por la consideración relativa y los hermanos especial, puesto que él está en esa posición. El hijo puede ser el juez y el padre debe ser el abogado, puede ser el abogado, pero el padre debe dar respeto al hijo. Él tiene que respetar las sillas, se debe mantener esta clase de arreglos en la misión. Cuando usted está solo, uno puede, pero cuando está público con sus discípulos, usted debe tener aquella clase de comportamiento. Se debe mantener una respetuosa en público para conservar la paz y la misión. Vyasa puede que no sepa, conozca. Devoto, aunque los discípulos deben considerar al gurú como absoluto y en el más alto nivel de logro espiritual, ¿cómo debe ver él su propia posición? Srila Siddhar Maharaj. Sridhar Swami escribió un comentario sobre el Srimad Bhagavatam. Era un poco diferente a los comentarios anteriores, así que los eruditos, especialmente los sankarites, no quisieron aceptar ese comentario como universal, lo pusieron a prueba, dejaron el comentario en el templo de Vishwanath, el señor Shiva, y estuvieron de acuerdo. Haribol. Perdón, Prabhu. Vamos a hacer una pausa y algunos párrafos no se han escuchado bien. Entonces vamos a volver a leerlos. Sí, Prabhu, lamentablemente han entrado unas llamadas insistentemente y eso ha cortado. Prabhu, va a disculpar. No, tranquilo.
Pero lo que podríamos hacer es... Papi, te lo pongo aquí así. Tú no estás ¿Dónde están? haciendo eso. Bueno, pásame el ¿Dónde celular. están? No las estoy viendo. Pásame el celular. Que alguien que está como un poco... Ok, entonces lo que vamos a hacer, las cosas que no se han llegado a escuchar, las voy a repetir para que queden en el registro y después vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas. La madre mía, toda hora. Aquí hay algún problema con este señor que está ¿Qué cosa hable mal de ti, mano? participando. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dije? Dime. Este párrafo. Por otra parte, el rango deberá respetarse tanto como sea posible. La consideración relativa y la consideración absoluta van una al lado de otra. Los discípulos deben ser animados principalmente a través de la consideración relativa. Y los hermanos espirituales se sentirán más inclinados hacia la consideración absoluta. De todas maneras, ellos no deben perturbar a los recién llegados en su posición preliminar. Aunque usted piense que la persona que ejerce la función de acharya es menos calificada que usted, aún así deberá dispensarle formalmente un honor especial por el hecho de ocupar esa posición. Puede que el hijo sea un juez y que el padre sea el abogado. No obstante, el padre deberá dispensarle respeto al hijo. Deberá mostrar respeto por el estrado de juez. Entonces, vamos a quedar ahí ahora, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que se ha leído, adelante, por favor. Haribol, Prabhu. Jai Prabhuji. Prabhuji. Haribol. Adelante, Prabhuji. Siempre ha sido complicado para mí, bueno, desde siempre, comprender esto de que el maestro espiritual debe ser visto, considerado más que Dios. Sí, es un tema muy difícil. De hecho, es necesario entender el contexto sobre esto. Es decir, cuando el devoto se está educando en la conciencia de Krishna y se está acercando a Krishna, tiene que llegar un momento en el cual, puesto que uno no tiene la percepción de Krishna directamente, va a necesitar que alguien, en este caso el maestro espiritual, ejerza un control absoluto. ¿Sí? Entonces, que normalmente Dios mismo no lo hace. Cuando uno medita en el Señor, normalmente medita en una forma pasiva, pero en algún momento de la vida nosotros necesitamos una fuerza activa que nos ocupe en el servicio de Krishna. Entonces, para que eso pueda ocurrir, uno tiene que poner en el primer sitio al maestro espiritual. Obviamente tiene que ser un maestro espiritual realmente calificado, porque el propio Srila Prabhupada, cuando explica esto, él dice, si ese gurú que recibe un respeto tan elevado se cree Dios, se vuelve lo contrario. Y claro, él usaba las siglas en inglés, ¿no? De God como G-O-D. Decía, ese es un D-O-G, que es dog, que es un perro. Entonces decía, si es que esa persona se confunde con el respeto que está recibiendo y se cree Dios, en realidad se ha vuelto un perro. Entonces,
eso es importante tomarlo en cuenta porque, claro, si uno ofrece ese nivel de respeto como a Dios a un devoto muy avanzado, ese devoto lo va a tomar con tal humildad que uno no se va a sentir confundido. Donde la confusión puede ocurrir es cuando uno ofrezca ese respeto y esa persona realmente se confunda con ese respeto y tome una posición equivocada. Entonces, la verdadera prueba de esa afirmación es cuando uno practique, ¿sí? Cuando uno ofrezca un respeto de ese nivel a un Vaishnava muy avanzado, el Vaishnava muy avanzado se va a sentir muy humilde por eso. Ya, Prabhu, gracias. Gracias, Prabhu. ¿Alguien más? Haribol, Adelante. yo, Prabhuji, Adelante, Maharaj. sí, esto respecto al maestro espiritual, que uno debe verlo como a Dios, a veces sí como impacta, pero es el caso de que, por decir un ejemplo, el presidente, cuando él no puede ir a algún lugar, manda a su representante y lo atienden con las mismas atenciones que al presidente, ¿no? Ya sea un ministro, el que vaya. Y a eso se refiere, que debemos ir nosotros acostumbrándonos a tratar a los maestros espirituales de tal forma que cuando tengamos que atender o relacionarnos con Krishna, lo hagamos ya de una forma práctica, de una forma como se debe hacer a Dios, ¿no? Y ¿qué era otra cosilla que iba a comentar? Se me fue. Bueno, entonces, ya cuando el maestro espiritual es tan humilde, y humilde quiere decir sinónimo de inteligencia, ¿no? No es un tonto. Entonces, cuando uno le da respetos, cuando uno le hace todas las atenciones, él no recibe como para él, sino inmediatamente lo pasa a su maestro y a su maestro, así. Entonces, uno se va dando cuenta, luego al maestro espiritual o los maestros espirituales, uno los va conociendo por sus obras, por su forma de actuar, si predican con el ejemplo. Bueno, no sé, quería aportar eso. Muy bien, porque también Prabhupada lo explicó así en otra ocasión. Muchas gracias, Maharati. Ok, devotos del Señor, muchas gracias por conectarse. Vamos a escuchar un pequeño kirtan y va a ser hasta mañana. Dandavat pranam, Haribol, Haribol. चंदन तिलक